Imaginen por un momento preparar el desayuno en la misma cocina, de la misma exacta forma, para la misma persona, durante 52 años. Medio siglo. Exacto. Es este tipo de rutina constante que, pues, te genera la sensación de tener una vida súper sólida, ¿no? Un matrimonio estable, una historia compartida que simplemente no admite dudas. Claro, una zona de confort absoluta. Sí, pero un día esa pareja fallece. Y semanas después, al limpiar la oficina, para organizar los papeles y los recibos, se descubren 3 cuadernos muy gastados en el fondo de un cajón. Qué fuerte. 3 cuadernos que revelan, página tras página, que las últimas 5 décadas estuvieron construidas sobre una realidad completamente distinta. Es, un golpe devastador. Lo fascinante aquí es que esto nos obliga a cuestionar la fragilidad de nuestra propia percepción. En la inversión profunda de hoy vamos a analizar la confesión viral de Elena, una mujer que, a sus 77 años, hace este exacto descubrimiento. Y es una historia que ha sacudido a muchísimas personas en Internet. Totalmente, porque nuestra misión hoy es extraer las lecciones de este matrimonio. Y no hablamos de una traición física tradicional, sino de la anatomía de una infidelidad emocional que duró 40 años. 40 años camuflada bajo la perfecta convivencia. Es increíble. Yo creo que lo mejor es empezar a desempacar esto cronológicamente, ¿cierto? Porque el momento del descubrimiento lo cambia todo. Así es. Roberto, el esposo de Elena, muere repentinamente de un ataque al corazón. Tenía 74 años. Y cuando ella encuentra estos diarios escondidos, el primer cuaderno data de 1975. Eso es apenas un año después de la boda. Y ahí aparece constantemente un nombre: Mariana. Mariana, la mujer de la que Roberto estuvo enamorado toda su vida. Y, es súper fácil apresurarnos a etiquetar a Roberto como el gran villano, ¿no? Como el monstruo de la historia. Claro, es el impulso natural. Pero al leer la fuente, me pregunto si él no fue también una víctima de su época. Mariana venía de un entorno con carencias y las familias se opusieron. Él terminó casándose con Elena porque ella era la chica adecuada, de buena familia. Sí, cedió a la presión. Es una perspectiva fundamental para entender el caso. Roberto no operaba desde la malicia pura, digamos, sino desde una profunda cobardía emocional. Renunció a su autonomía por un mandato social. ¡Wow! Cobardía emocional. Me encanta, pero me parece muy precisa esa descripción. Es que el problema es el daño colateral sostenido, ¿no? Al elegir esa ruta segura, Roberto sentó las bases de lo que Elena llama mentiras amables, una dinámica de cordialidad que carece de intimidad real. Las famosas mentiras amables. Yo me quedé pensando mucho en esto. Es como vivir en una casa que está perfectamente decorada por fuera, todo funciona, pero los cimientos están completamente huecos. Una fachada estructural. Exacto. Y Elena menciona en su relato 2 grandes mentiras que se creyó por medio siglo. Primera, que la sola presencia física es amor. Y segunda, que cumplir con el rol de proveedor es amor. Las casillas clásicas de esa generación. Sí. Ella dice que Roberto nunca gritó, siempre pagó las cuentas y iba a misa los domingos. Entonces, te pregunto, ¿cómo es que la psicología humana diferencia entre una simple convivencia pacífica y una conexión real? ¿Cómo no te das cuenta? Bueno, el cerebro humano está diseñado para buscar seguridad y conservar energía. Si no hay amenazas evidentes, como violencia o deudas, el sistema nervioso se relaja. O sea, te adormeces. Exactamente. Es lo que llamamos facilidad cognitiva. Si la rutina es predecible y cumple socialmente, la mente racionaliza la falta de conexión. Las personas se convencen de que la pasión es solo para las películas románticas. Y que aguantar es el amor verdadero. Qué peligroso confundir la ausencia de conflicto con el amor. Y esto hace que ciertas entradas del diario sean, un balde de agua fría. Hay una de 1998, en su aniversario de bodas número 24. Esa entrada es clave. Sí, ellos van a cenar, él le regala flores. Elena lo recuerda como un momento súper amoroso. Pero esa misma noche, Roberto escribe en su diario que desearía haber tenido el coraje de elegir a Mariana. ¿Es devastador? Las flores eran una coreografía vacía. Estaba actuando. Esto nos plantea el costo inmenso de vivir una vida performativa. Roberto ejecutaba los movimientos del esposo perfecto, pero toda su capacidad de asombro y vulnerabilidad la volcaba en una fantasía de papel. Y mientras él vivía en su mente,
Elena pagaba el precio en la vida real. Esa negligencia emocional poco a poco fue, pues, borrando la identidad de Elena. Es un desgaste progresivo, sí, no ocurre de la noche a la mañana. Y ella se da cuenta de que se fue apagando. La fuente cuenta una historia paralela que, me dejó helada. La historia de Lucía, una amiga de Elena. Una historia muy trágica, por cierto. Demasiado. Lucía amaba pintar, pero al casarse puso sus sueños en pausa. Decía que volvería a pintar cuando los niños crecieran y la casa estuviera perfecta. El típico mecanismo de postergación. Pensar que el cuidado personal es egoísta y debe dejarse para el final. Tal cual. Y los niños crecieron, pero Lucía nunca retomó sus pinceles. Murió a los 68 años, y en su funeral, la familia exhibió un cuadro que ella había pintado a los 23. Era una obra maestra. Todos lloraron por el arte que nunca existió. Elena cuenta que lloró por su amiga, pero al encontrar los diarios, le cayó el 20 de que también estaba llorando por sí misma. Ella dejó de pintar su propia vida por atender a Roberto. Si vemos esto desde la psicología clínica, es un clarísimo patrón de compensación. Cuando alguien percibe rechazo silencioso de su pareja, busca justificar su existencia volviéndose indispensable. Limpiando la casa sin parar. Exacto, sirviendo. Elena cuenta cómo se mantenía ocupada arreglando cosas que no estaban rotas. Dice que limpiaba los domingos una casa que ya brillaba. Y lo peor, admite que por estar tan ocupada, siendo útil, perdió la oportunidad de conectar profundamente con sus propios hijos. Y hay una cita de ella que necesito leer porque es brillante. Adelante, es una frase muy potente. Ella concluye, y cito, «El sacrificio silencioso no es virtud, es cobardía disfrazada de bondad». O sea, rompe con toda esa idea romántica de que anularse por la familia es heroico. Tiene una lucidez asombrosa al decir eso. Tradicionalmente, muchas culturas glorifican la anulación personal, sobre todo en las mujeres, ¿no? Como si fuera la forma más alta de amor. Totalmente. La madre mártir. Sí, pero el sacrificio unilateral crea un ecosistema tóxico. Tolerar el vacío sin quejarse no es bondad. A menudo es solo evitar la incomodidad de exigir reciprocidad. Al llamarlo cobardía, Elena asume la responsabilidad de su inacción. Y me gustaría que profundicemos en esto, en cómo afecta a la siguiente generación, porque Elena reúne a sus hijos después de leer todo esto. Si conectamos esto con el panorama general, es el momento más crucial del relato. Sí, tienen esta Carla súper cruda y su hija le confiesa algo terrible. Le dice que se quedó años en un matrimonio miserable y abusivo porque pensó que eso era lo que Elena esperaba de ella, porque eso fue lo que vio en casa. Así es como el trauma generacional se hereda. Los niños no aprenden por lo que les dices, aprenden observando lo que toleras. Ven a la madre aguantar en silencio y piensan, así es el amor. Exactamente. El cerebro del niño establece una equivalencia peligrosa. Aprende que si el esposo simplemente provee económicamente, uno tiene que soportar cualquier nivel de vacío emocional. Saber que le enseñó a su hija a desperdiciar su vida rompió a Elena por completo. Pero paradójicamente, fue lo que necesitaba para despertar. Y hablando de despertar, el final de los diarios de Roberto parece sacado de una novela, pero es muy real. Te refieres al reencuentro en el café, ¿cierto? Así es. 6 meses antes de morir, a los 74 años, Roberto finalmente se ve con Mariana, que ya tenía 72. Después de medio siglo obsesionado, uno espera un final romántico, ¿no? Que huyan juntos. Pero la realidad rara vez funciona así. Exacto. La conclusión de Roberto es súper cruda. Escribe que la mujer que amó ya no existe. Ambos habían envejecido y cambiado. Se da cuenta de que le fueron fieles a un fantasma. Y cierra esa entrada con la frase, ¡qué terrible desperdicio! Es el peligro absoluto de la idealización crónica. ¿Por qué idealizamos el «qué pasaría si?» en lugar de nutrir lo que tenemos enfrente? Supongo que porque fantasear es fácil, no requiere esfuerzo. Exacto. Es un refugio seguro. Un recuerdo no envejece, no discute sobre quién paga la luz, no ronca. Y lo más importante, no te confronta con tus propios defectos. Roberto usó la nostalgia como un escudo para evadir el trabajo difícil de construir una intimidad real con Elena. Se enamoró de un espejismo. Y eso nos lleva a la última entrada del diario de Roberto, dedicada a Elena. Es como una disculpa desde el más allá. Una disculpa muy pesada. Él reconoce que ella fue paciente y amable, y escribe,
Ojalá hubiera podido amarla como ella necesitaba. Lo siento. Y pensaríamos que leer esto la destruiría por completo, ¿verdad? Claro. Confirmar que la persona a la que le diste tu vida no te amaba podría ser devastador para cualquiera. Podría, sí. Pero la reacción de Elena es increíble. Lejos de hundirse, esto la libera, porque durante años se culpó. Pensaba que si era más delgada, más atenta, mejor ama de casa, él la miraría. Asumía que el amor estaba condicionado a su rendimiento. Exacto. Pero al leer el "lo siento" de Roberto, la estructura de culpa se cae a pedazos. Entiende que nunca fue su culpa. Ella no era insuficiente. Es que él estaba persiguiendo a un fantasma. Esa disculpa fue la llave que abrió su celda. Le demostró empíricamente que ella pasó su vida intentando sacar agua de un pozo seco. Y al entender esto, se otorga a sí misma el permiso de dejar de complacer. Y ahí empieza el renacimiento. A sus 72 años hace cosas radicales. Vende la casa llena de memorias falsas. Se muda a un departamento chiquito y céntrico. Retoma la pintura 4 veces por semana. Recupera sus propios pinceles, negándose a terminar como su amiga Lucía. Sí. Y luego da el paso más grande. A los 73 años rompe su mayor miedo y viaja sola a España. Roberto siempre decía que era una pérdida de tiempo y plata. Pero ella se sube al avión. Camina por Barcelona, por Sevilla, haciendo todo lo que él odiaba. Llora de emoción en los museos, come sola en restaurantes. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Elena lanza un mensaje brutal sobre el tiempo. Dice que es infinitamente más feliz ahora, a los 77, sabiendo que el reloj corre en su contra, que a los 25 cuando tenía toda la vida por delante. Es una reflexión magistral sobre la psicología de la escasez. Cuando somos jóvenes, operamos bajo la ilusión de que el tiempo es infinito. Pensamos que siempre hay un mañana para arreglar las cosas. Exacto. Y eso fomenta la pasividad. Aguantamos relaciones mediocres o postergamos viajes porque ya habrá tiempo. Pero cuando descubres que desperdiciaste décadas por un espejismo, esa ilusión de inmortalidad se rompe. Ves que el tiempo disminuye todos los días. Así es. A los 77 años, Elena ya no opera en piloto automático. Como sabe que el tiempo es escaso, cada café, cada cuadro, cada paseo tiene una intencionalidad absoluta. Ya no espera que la vida suceda. Me pregunto si de verdad tenemos que enfrentarnos a la mortalidad de frente para despertar. Si sacamos las lecciones de esto para quienes nos escuchan hoy, creo que quedan 3 cosas súper claras. A ver, ¿cuáles serían? No somos personajes secundarios en la película de nadie más. Totalmente de acuerdo. Y la tercera, entender que los sueños y la energía tienen fecha de caducidad. El famoso momento perfecto es solo una trampa del miedo. Es una excelente síntesis. Esto nos obliga a hacer una auditoría incómoda de nuestras vidas. Identificar cuáles son esos viajes a España que hemos pospuesto por miedo al qué dirán. ¿Dónde están esos pinceles olvidados? ¿Sí? Dejar de mentirnos diciendo que cuando haya menos trabajo o los niños crezcan, ahora sí vamos a vivir. Las obligaciones nunca desaparecen mágicamente. Solo cambian de forma para seguir llenando el espacio que les damos. Y para cerrar el análisis de hoy, me quiero quedar con un pensamiento que me ha estado dando vueltas. Imagínate este escenario paralelo. ¿Qué hubiera pasado si Elena nunca decidió organizar esa oficina? Si nunca abría ese cajón. Probablemente habría muerto creyendo que tuvo una buena vida, atrapada para siempre en esa mentira amable. Habría vivido una ilusión funcional, sin jamás conocer su propia capacidad de reinventarse y ser feliz. Y eso nos deja una pregunta súper fuerte para quienes nos escuchan, para llevarnos de tarea hoy. ¿Cuántas de nuestras rutinas actuales, de nuestras decisiones diarias, están construidas sobre mentiras amables? Muchas veces preferimos no mirar muy de cerca para evitar el conflicto. Exacto. ¿Cuántas fachadas sostenemos por miedo a la fricción? El verdadero aprendizaje no es volvernos paranoicos buscando cuadernos ajenos, sino tener la valentía de revisar nuestros propios cajones metafóricos antes de que el tiempo tome la decisión por nosotros.